buenos días a todos los chicos del Colegio Privado Mixto Marcelino Champañat de Trujillo. Nos encontramos una vez más aquí en el área de artes plásticas. Muy bien, le doy la bienvenida a los alumnos del tercer año de secundaria y mi nombre es la profesora Sandra Vázquez Silva. ¿Qué clase vamos a realizar el día de hoy? Tú sabes que nosotros estamos viendo diferentes tipos de técnicas de realizar el dibujo. Hemos hablado acerca de la perspectiva, hemos hablado de la simetría, también hemos visto la composición y el dibujo artístico. Entonces, tú sabes que cada una de estas partes es un proceso para poder llegar a lo que es realmente un dibujo o una pintura, pero bien hecha, que esté todo el proceso correcto. Habíamos hablado acerca de la perspectiva, que era la profundidad de los dibujos, también de la simetría y de la asimetría, ¿verdad? Que decíamos que la simetría era cuando el dibujo, su parte izquierda con su parte derecha, son iguales, mientras la asimetría eran diferentes en su tamaño y proporción también. Ahora, también habíamos hablado acerca de la composición. Habíamos dicho que la composición era muy importante porque el acto de componer era coger diferentes elementos y unirlos, ¿no? Y arreglarlos, acomodarlos a la derecha, a la izquierda, arriba. Yo quiero que esté más adelante esto, yo quiero que se vea un poco atrás, ¿no? Es el acto de componer, de acomodar los elementos para que se vea en un todo, se vea lindo, ok, ordenado y bello. Y también habíamos hablado acerca del dibujo artístico, que había 2 clases de dibujo, ¿no? Eso era para que tú tengas en cuenta que nosotros en el área de artes plásticas siempre vamos a hablar acerca del dibujo artístico. Muy bien. ¿Qué tema vamos a realizar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de el dibujo y su proporción. Todos los estudiantes que están llevando el tema del dibujo tienen que saber que la proporción es muy importante. Pero antes de eso, quiero definir contigo lo que es dibujar. Para que quede claro, nos dice que dibujar es representar mediante un solo color en 2 dimensiones, la del soporte del trabajo, aquello que el ojo ve en 3 dimensiones. Es decir, los aspectos que presenta toda imagen, la forma y el volumen. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué nos dice que dibujar es el acto de representar gráficamente? Tú sabes que cuando dibujamos podemos representar cualquier objeto, sea un paisaje, sea de repente algo de la realidad o tal vez imaginario, pero estamos representando. A través de ese dibujo nosotros representamos lo que sentimos también. Ahora, ¿por qué decimos gráficamente? Decimos gráficamente porque utilizamos gráficos, chicos, y los gráficos en este caso son las líneas. Y tú sabes que para dibujar utilizo todas las líneas por haber, las horizontales, las verticales, las curvas, las ondeadas, las zigzag, las espirales, las diagonales, las paralelas, también vimos en la perspectiva, ¿no? Las convergentes, las divergentes. Entonces, chicos, mira, hay un montón de tipos de líneas con las cuales nosotros nos podemos ayudar para que así nuestro trabajo y nuestro dibujo nos quede perfecto. Ahora, ¿por qué nos dice que mediante un solo color? Pues fácil, porque aquí no utilizamos el color, simplemente utilizamos el lápiz, ¿no? ¿Y por qué nos dicen 2 dimensiones? Porque solamente podemos ver el ancho y el largo que se encuentra en la hoja, más no podemos ver tridimensional como nuestro ojo sí lo ve. Por ejemplo, queremos dibujar una manzana, cogemos la manzana, lo observamos por delante, por atrás, por arriba y por abajo. Ese es un objeto tridimensional, por lo tanto nuestro ojo lo observa tridimensional, pero cuando ya lo plasmamos en una hoja ya no lo podemos ver sus lados, arriba, abajo, no, solamente lo vemos de frente. Por eso se llama bidimensional, nada más, 2 dimensiones, alto y ancho. Muy bien. Ahora, también nos dice que el dibujo
Es la técnica básica de todas las artes plásticas. ¿Por qué nos dice esto? Porque detrás de toda pintura, escultura, diseño, así sea arquitectura o los ingenieros que hacen sus planos, qué sé yo, siempre va a vislumbrar la ejecución de un dibujo previo, ya sea real o mental. Dibujo previo, queremos aquí hablar acerca del boceto, ¿no? El boceto es un dibujo previo, un dibujo en borrador, un dibujo que tú todavía no lo tienes terminado, pero sí está en el proceso de su ejecución. Ahora, tal vez ese dibujo que tú recién estás teniendo la idea de cómo lo vas a hacer, lo puedes hacer real, o sea, en tu hoja plasmar, o también lo estás ideando en tu mente, lo voy a poner así, quiero que sea así de largo, quiero que vaya así, etcétera. Entonces, chicos, mira, para dibujar tienes que tener un proceso antes, ¿no? Tienes que tener un proceso de pensar, de saber lo que vas a realizar, ¿no? Tener una base en donde tienes que respetar su forma, donde tienes que respetar el volumen que tiene ese dibujo. Entonces, para eso, ahí es donde entra a tallar la proporción, porque hay chicos que cuando dibujan simplemente por dibujar, y no se dan cuenta que el dibujo tiene que tener una proporción. Entonces vamos a ver más adelante qué es la proporción. A ver, nos dice aquí que la proporción en el dibujo, dice, es muy importante, ya que ésta le da al objeto representado la armonía necesaria al relacionar correctamente todos los elementos que la conforman. Si yo en mi dibujo tengo diferentes elementos, pues esos elementos tienen que relacionarse correctamente. No los voy a hacer unos más grandes, otros más pequeños, porque no habría proporción. La proporción quiere decir que un dibujo tiene que estar bien hecho, que tiene que tener armonía entre sus partes. Por ejemplo, si yo voy a dibujar el rostro de una persona, no le voy a hacer con la oreja más grande y la oreja más pequeña, porque no tendría proporción, no tendría igualdad. Entonces estaría mal, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que tener en cuenta este proceso, la proporción. No te olvides, es importante la proporción. La proporción en el dibujo también dice, tiene que ver con la representación de las dimensiones de un objeto en los trazos sobre un papel. Mira, nosotros tenemos aquí en la parte derecha la imagen, ¿no?, de una figura humana, ¿no? Una figura en movimiento. Y esta figura en movimiento, mira, tiene una proporción respetable para que se pueda observar bien. Mira, esa imagen, a pesar de que se mueva y se mueva, siempre va a formar un círculo, mira. Y un cuadrado cuando está en movimiento. Mira cómo está ahí, ¿no? Esas líneas son imaginarias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Porque sí. Supongamos que uno de los brazos es que esté más largo. ¿Tú crees que podría salir un círculo perfecto? No, ¿verdad? Porque habría ahí una desproporción. O por ejemplo, si esos brazos o las piernas estarían más pequeñas, ¿tú crees que podría formar un rectángulo? No, de repente se queda en un cuadrado. No, de repente se queda en un rectángulo o en otra figura. ¿Por qué? Porque no hay esa proporción, esa igualdad. Si yo voy a dibujar una figura humana, tengo que tener en cuenta de que sus partes tienen que ser iguales, tienen que ser simétrica. Acá no hay cabida para la asimetría, sino la simetría. Y la simetría también tiene que ver con la proporción. ¿Por qué? Porque la proporción tiene que ver con la igualdad de las partes de los elementos que conforman un dibujo. Mira, acá por ejemplo nosotros tenemos dos peritas. Nos dice, la proporción es la relación de tamaño o cantidad que existen entre los elementos de un dibujo. Muy bien, tiene que tener, dice, un tamaño, ¿no?, que sea aceptable entre los elementos de un dibujo. Por ejemplo, tú me dirás, profesora, ¿pero cuáles son los elementos? Mira, cuando tú tienes un dibujo, vas a realizar un dibujo, todo aquello que conforma ese dibujo es un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos una pera. Tú me vas a decir, profesor, entonces el elemento es la pera, efectivamente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, al lado de la pera hay una manzana? Si al lado de la pera hay una naranja, entonces habría elemento pera, elemento naranja, elemento manzana, ¿verdad? Pero en este caso solamente tenemos un elemento.
Quiere decir esto que la pera en sí, al ser un elemento, también esta pera en su interior tiene también sus pequeños elementos que conforman en el total de la pera. Por ejemplo, elemento hoja, elemento pera, ¿no? Elemento cuerpo de la pera, ¿no? El elemento, la parte de arriba, el tallito también, ¿no? Entonces, mira, ven, cada elemento tiene su parte que tiene que ser respetada. Tiene que ser respetada en su forma, en tamaño y en todo lo que tú puedas realizar en un dibujo. Por medio, dice, de la proporción establecemos la relación de medidas entre las partes. Mira lo que te decía. Y todo del modelo que vamos a dibujar. La belleza y atractivo de un dibujo depende en gran medida de sus proporciones. Exacto. Y aquí voy, mira. Acá te pongo dos imágenes, en la izquierda y en la derecha. Si yo te pregunto cuál de las dos tiene proporción, efectivamente tú me vas a decir que la imagen de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve bien hecha, tiene forma, tiene volumen, tiene luz, tiene sombra, todo lo que se necesita para un dibujo artístico. Sin embargo, el dibujo de la derecha también tiene lo mismo, pero aquí hay una falla, ¿no? Que no tiene proporción. ¿Por qué? Porque está muy ancha, pierde la forma, ¿no? Le pierde el sentido de la pera, queda un poco confuso. Por lo tanto, esa es la diferencia entre la proporción y la desproporción. No lo olvides, no lo olvides, depende de la proporción, va a depender si tu dibujo es bello y atractivo o si también te quedó de la manera incorrecta, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tienes que tener en cuenta? Tienes que tener en cuenta que tienes que establecer las relaciones de las medidas entre las partes de los objetos o las partes de ese modelo que tú vas a seguir. No te vayas a olvidar en eso. ¿Qué pasaría si en esta pera le pongo un tallo grande que se sale de la hoja? ¿Estará correcto? No, pierde el atractivo. ¿Qué pasa si le pongo una hoja tan pequeña, tan pequeñita que ni se logra ver casi? ¿Estaría bien? No, porque no hay frutos así, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, no dibujar por dibujar, sino observar, activar el sentido de la vista para poder realizar nuestros trabajos. Recuerda que es importante. Para dibujar tengo que tener bastante observación. Si quiero que me salga igual, ¿no?, a la imagen que estoy mirando, a mi modelo. Por ejemplo, mira, acá tenemos unos dibujos para que quede un poco más acerca de la proporción claro. La proporción nos dice que es la relación entre las medidas de un objeto con respecto a él mismo, a su altura, a su anchura y a su profundidad o fondo, y su relación con los elementos y el espacio que lo rodea. Mira, aquí está más claro. Mira, aquí observamos dos imágenes. Las dos imágenes son iguales, solo que la imagen de la derecha, está un poquito más grande para que lo puedas observar. Mira, tú puedes observar en cualquiera de estas dos imágenes, observas, por ejemplo, que tiene su jarrón, sus pinceles, ¿no? Tiene su brocha, tiene una parte como una especie de taza donde coloca ahí la brocha, también tiene un pincel. Todos ellos tienen una medida que tiene que ser respetada, ¿verdad? Si yo agrando el dibujo, mira, se agranda todo también en sus partes iguales, así como son. El dibujo de la izquierda vemos que ahí efectivamente está muy bien, ¿no? Ahora nos vamos al dibujo de la derecha, que es prácticamente el mismo. ¿Qué pasaría si yo de repente no me fijo en el tamaño real de mi modelo, ¿no? Y hago por hacer, ya, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no me fijo realmente si es más grande, si es más pequeño, etcétera. ¿Qué pasaría? Mira, vamos a observar. Aquí, mira, observamos que el tamaño de la tacita donde sostiene la brocha creció. ¿Ves? Mira, ahora si lo comparamos con el dibujo de la izquierda, ¿estará bien? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambió el tamaño. De repente por ahí me puede decir, pero profesora, no se ve mal. No, efectivamente, tal vez no se puede ver mal, pero, si tú quieres dibujar, si tú quieres realizar un dibujo o una composición y tú tienes un modelo, o sea, estás mirando para que te copies, para que traslades ahí cómo lo vas a hacer, estás siguiendo un modelo, tienes que fijarte bien en la proporción. De lo contrario no te va a salir igual, te va a salir o parecido, ¿no? Pero jamás igual. Y en el caso de la proporción se realiza y se ejecuta cuando tú quieres realizar un dibujo que te salga a la perfección, idéntico al modelo que estás siguiendo. En este caso ya vimos que en el dibujo de la izquierda
pues todo está proporcionado, y en el dibujo de la derecha hay una desproporción. ¿Por qué? Porque sus elementos, brocha y la parte de la tacita que sostiene, no están correctamente del mismo tamaño, ¿no? Varió, por lo tanto ahí está desproporcionado a la imagen real, ¿no? Muy bien, vamos a seguir acá. Mira, vamos a observar estas imágenes para que quede un poco claro más acerca de la proporción. Dice, partimos de 3 tipos de árboles diferentes. Mira, acá tenemos 3 tipos de árboles que tomaremos como modelos. Solos tienen, dice, en común. ¿Qué tienen en común? Que son árboles, porque su forma es notablemente diferente. Muy bien, si tomamos como referencia la altura de la copa A del árbol, ¿dónde está el árbol de la A? El primer árbol, y el tronco del B, mira, observamos que la relación de sus proporciones varían entre los 3 modelos. Acá tenemos el tercer modelo. Acá nos dice, fíjate en el tamaño. Mira, acá tenemos que en común son árboles. Muy bien, ¿no? Son árboles. Excelente. Pero, por ejemplo, aquí, la copa del árbol del A, ¿será igual que la copa del árbol del B? No. O peor del tercer árbol, ¿verdad? Entonces, mira, ve, pueden ser iguales, sí, son árboles, se ven bien, pero no son idénticos. Esto sucede cuando un alumno dibuja, y esto sucede también cuando otro alumno hace el mismo dibujo. Todos hacen de su tamaño diferente, pero no conforme a la realidad o al modelo a seguir. ¿Por qué? Porque no tiene proporción lo que hacen. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el tronco B con este tronco B del segundo árbol. Mira, este está más ancho, este está más largo, más angosto. Y ni qué decir, ¿no? Del tronco del árbol último, del árbol de la derecha, ¿no? Entonces, mira, ve, cada uno, si yo dejo de observar estos 3, solamente me fijo en uno de ellos, yo voy a decir, sí, está bien, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, si lo veo solo esto, digo, ah, sí, está muy bien. Y por ejemplo, de acá, digo, ah, sí, también está muy bien, ¿no? Son honguitos, ¿no? Sí, estas se ven muy bien. Pero, supongamos que yo tengo un modelo de hongo frente a mí, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo en la pizarra y le digo a 3 alumnos, chicos, me dibujan este hongo. Entonces, cada uno lo ve el hongo como se observa, y cada uno me saca uno diferente. Mira, uno me sacan este modelo, otros este. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que dónde falló ahí? Falló su proporción. ¿Por qué? Porque no se fijaron realmente si la medida de la copa de ese arbolito, de este pequeño honguito está bien, ¿no? Otro lo hicieron más ancho, más largo, etcétera. Entonces no lo sacan igual, lo sacan parecido, pero no lo sacan igual. Entonces ahí está desproporcionado. Vamos a seguir. Mira, aquí te quiero plantear un ejemplo. Acá nos habla del ejemplo de desproporción. Mira, tú ves aquí 2 imágenes, ¿no? Exactamente iguales, del mismo tamaño. Es un dibujo artístico donde hay luces y sombras, ¿verdad? Donde aquí está presente lo que es la composición, ¿no? Porque ¿dónde está presente la composición aquí? Porque el gorrito, ¿no? Por el sombrero lo puso a un costadito. Ya desde que se acomoda, ¿no? La parte de un elemento, ya estamos hablando de composición. El pelo suelto a un costado, que lo tapa un poco el ojo. Entonces, mira, ahí ya están acomodando los elementos. Ahora, cuando hablamos de simetría y asimetría, ¿qué me dirás? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dibujo es? ¿Simétrico o asimétrico? Es asimétrico, ¿no? Porque hay una parte que su forma es diferente al lado izquierdo con la derecha, ¿verdad? Si hablamos de perspectiva, ¿habrá perspectiva aquí? ¿Qué me dices? ¿Habrá perspectiva? Sí, sí hay perspectiva. Y tú me dices, profesora, ¿pero dónde? Yo no observo la perspectiva. Mira, al voltear el sombrero hacia un costado, observamos que la parte derecha del sombrero está pequeño, mira, ¿por qué? Porque está alejándose. Y la parte izquierda, ¿no? Mira, vemos aquí que está más grande, ¿no? Voy a volver a repetirlo para que te quede claro, ¿no? Si hubo alguna confusión. Vemos el sombrero. ¿En el sombrero hay perspectiva? Sí. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo, ¿no? Tu lado izquierdo, mejor dicho, ¿no? Tu lado izquierdo lo ves que se observa un poco nada más la parte del sombrerito por el cabello, ¿no? Que le tapa de la luz. Ahí vemos que se ve pequeño, pero si miramos hacia el lado derecho, vemos que se agranda, tanto así que no entra en la hoja, mira. Por lo tanto, quiere decir que al haber este sombrero acomodándose en diagonal, ya hay una perspectiva, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuándo hay desproporción acá? Tú dices acá, no hay proporción porque la cara es muy larga, pero sin embargo yo veo que las 2 caras están idénticas, están preciosas. ¿Dónde está la desproporción? La desproporción está cuando un alumno o un artista, ¿no? puede dibujar de esta manera. Mira,
¿Ves? Cambió totalmente, ¿verdad? Mira, los ojos están bien hechos, la nariz también, la boca también, ¿no? El gesto, todo. Pero cambió totalmente. Está muy larga la cara. ¿Se verá bien? No, no se ve bien. Si lo comparas con el modelo a seguir del lado izquierdo, no está bien. Tal vez de repente tú lo ves solito. Solito, concéntrate en el dibujo de la derecha. Tú puedes observar y me dices, tu profesora, yo lo veo bien. Olvídate del dibujo de la izquierda, ¿no? Pero ahora compara con el dibujo de la izquierda. Pues obviamente que vas a ver las diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está desproporcionado. Quiero finalizar diciéndote que para que tú realices un dibujo, tienes que fijarte bien en la forma, en el tamaño, el ancho, el largo. Tienes que fijarte, observar, activar tu sentido de la vista. Solo así vas a poder realizar un dibujo perfecto a tu modelo. Si no, no lo vas a lograr. Muy bien, mira acá. Mira acá, vamos a finalizar con estos ejemplos. Fíjate en el tamaño de sus partes, mira. Acá vemos una desproporción totalmente, ¿no? Vemos aquí, mira, ¿habrá peines que son más grandes que las camas? ¿Habrán brochas que son más grandes que los roperos? No, ¿verdad? Efectivamente. ¿Habrá copas tan grandes que los puedes poner en el suelo? No. No, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí hay una desproporción total de sus partes. Y, por ejemplo, en el dibujo de la derecha, observamos aquí también que aquí, por ejemplo, hay una desproporción también en la parte de las patas de ese caballo. Muy bien, chicos, entonces espero que el tema del día de hoy te haya gustado. Espero que haya sido de tu interés, ¿no? No te voy a dejar tarea, pero sin embargo quiero que recuerdes siempre este tema, ¿no? Recuerda que debes de quedarte en tu casa también, ¿no? Cuídate siempre, que Dios te bendiga y no olvides que esta clase llegó gracias al Colegio Marcelino Champañat de Trujillo. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.